Mis queridos amigos del canal de YouTube de aquí de Vilma Pasille, los saluda el pastor Gonzalo Córdoba. Hoy tenemos la compañía de la diaconisa Katy Marcillo, el diácono Reinaldo Chávez. Estamos con la apoyo diaconal, la hermana Clemencia Matute, y a mi lado, mi pastora. Dios les bendiga, cómo han estado, cómo ha sido su semana. Ya estamos en otra semana nueva, ¿verdad? Y hoy estamos con más personas acá, es verdad. Eso es bueno, que vayamos creciendo. Hola, bendiciones. Mi nombre es Katy Marcillo, soy diácona, pertenezco al grupo de diaconía. Muy feliz de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Buenas noches, Dios me les bendiga. Soy el diácono Reinaldo Chávez. Es un gusto estar aquí, un privilegio estar aquí con los pastores de Familia Mapacín R. Buenas noches, Dios los bendiga. Soy apoyo diaconal. Mi nombre es Clemencia Matute y un placer estar aquí acompañándolos en un miércoles más. Vamos a traer un texto que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Para, a base de este texto que voy a leer, que formulen los hermanos invitados cualquier pregunta. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. A base de ese texto, queridos hermanos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Todos somos llamados a interceder o este don es manifestado a uno sí o a otro no? Todos somos llamantes de todos, pero uno tiene más, como digamos, más desarrollado ese don para la intercesión, porque son guerreros o guerreras que Dios prepara para darle este don de interceder, pero para pelea espiritual, guerra espiritual, pero todos tenemos el don de interceder según como Dios lo ha repartido. Así dicen, refiriéndose a la fe en Romanos 12, dice así la palabra de Dios. Dios, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si leemos acá en Corintios, que es un don que es dado por Dios, la fe, entonces todos los otros dones también es dado en una medida, según Dios le dé a cada persona. O sea, se podría decir que también depende mucho de la búsqueda que tú tengas, ¿verdad? Es como para que tú la puedas, ¿cómo sería? Ejercitar más, ¿verdad? Se podría decir de esa manera. Y acerca del don del discernimiento, así mismo es mi pregunta. O sea, ¿es dada a todos o es específicamente a unos? Cuando uno busca de Dios y especialmente pide ejercer por uno mismo, viviendo ese don de discernimiento de espíritu, Dios le va a dar. Así como dice en Santiago 1, ¿no? Que de falta de sabiduría la pida a Dios, que Él no la dará sin reproche,
sin restringimiento, más o menos, digamos así, parafaseando el texto. ¿Una pregunta a ustedes? Sí, pastor. ¿Cómo un cristiano puede desarrollar eh, el don que Dios a uno le ha dado? ¿Cómo un cristiano puede desarrollar el don que Dios le ha dado? Primero, como preguntó la diaconisa Katy, en búsqueda de, si uno no busca de Dios ese don que Dios le ha dado a esa persona, a ese hermano, a ese cristiano, no lo va a desarrollar porque no tiene una búsqueda genuina con Dios, en diferentes formas, orando, leyendo, ayunando, tanto, así va uno descubriendo ese don que Dios le ha dado. Es que en el versículo 4 que comienza la lectura, dice una cosa tremenda. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede, obviamente, es el mismo espíritu, ¿no? Pero lo que yo me quiero basar es que una persona puede recibir diferentes dones, no es solamente uno, pero todo está, como usted acaba de decir, en la búsqueda. ¿Cómo busco yo para poder entonces obtener todas estas bendiciones? Porque realmente son bendiciones. Bueno, mi pregunta iba un poquito relacionada con lo que preguntó Lalo, pero la vez ya como que contestada. O sea, mi pregunta era cómo uno identifica los dones que uno tiene, porque el tanto uno dijo, es a través de la búsqueda, ¿no? La oración, la palabra. Entonces esa era mi pregunta, pero ya está contestada. Tengo otra pregunta. Un ejemplo, digamos, estoy danzando, estoy en el ministerio de danza, pero al principio yo no sé, o sea, estoy poniendo un ejemplo, al principio yo no sé si ese es mi llamado, pero lo que quiero dar a entender es que o es porque me gusta la euforia de danzar, porque esto, o realmente Dios te da ese llamado a danzar. Muchas veces nos gusta, y cuando estábamos en el mundo, bailar. Y lo bailábamos tan lindo, ¿no? La música del mundo. Y cuando venimos al camino de Dios, venimos a formar parte de la comunidad cristiana, ese talento de bailar para el mundo, y llegas acá, se convierte en danza para Dios, pero ya se convierte en don purificado, porque lo vas a hacer para el Dios vivo, ¿sí? Para agradarle a Él, porque la danza es para agradarle a Él. Uno manifiesta lo que tiene, está danzando para Dios, como lo hacía David. Amén. Cuando fue a recuperar el arca, que lo tenían los filisteos. Él danzó, pero era una demostración de gratitud, de alegría, porque él danzaba. Otra pregunta. ¿Y qué pasa cuando te resistes al llamado? Porque yo he escuchado también testimonio de personas que tienen llamados, pero dicen no es el tiempo, no es el momento, y lo dejas como para después. ¿Qué pasa con uno y cómo Dios toma eso que te resistes? Muchas veces he visto hermanos que les han resistido al llamado de Dios, no solamente para danzar, no solamente para otras áreas en la vida espiritual, que han sido llamados ya con dolor, pero no han entendido. Y ha sido muy doloroso, muy penoso ver que el llamado de Dios, de no obedecer a su palabra, su llamado. Eso iba a hablar, pastor. O sea, iba a decir, yo pienso que la persona muere espiritualmente, porque prácticamente, o sea, se aleja de lo que el Padre tiene, como quien dice el dale, pero él no quiere, no acepta a esa persona, entonces esa persona va a morir espiritualmente realmente, porque no está primeramente obedeciendo lo que el Señor le quiere dar.
¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros cerramos el corazón y no dejamos que Él fluya en nosotros? Morimos, nos enfriamos, nos quedamos así fríos. ¿Cómo dice su versión católica, versículo 1 del capítulo 12 que estamos viendo? Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. El 2, Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. hay muchos que tienen el llamado o da un don, o sea, un don espiritual, y se resisten a este llamado a poner, a trabajar ese don. Y prefieren perder esa bendición. Prefieren perder esa bendición. Cuando tú tienes el don de lengua, también puedes recibir el don de interpretación. Hay muchos que tienen don, Amén. tienen un don de lengua y don de interpretación, porque están ministrando en lengua y a la vez están traduciendo lo que el Espíritu le está diciendo por intermedio de la lengua a la persona que ministra. Amén. Después le dice en Lenguaje que lenguaje entienda. común. Se puede decir que Dios derrama de su gracia en las personas y tú puedes recibir todos los dones que la Biblia nos está hablando. Es que lo que dice el versículo 4, todos podemos recibir los diferentes dones. Pastor, otra pregunta, pero muchas veces tenemos que saber si en realidad ese es el don que Dios nos ha dado, porque podemos equivocarnos, ¿verdad? En el sentido de que poder decir, no interpreto lenguas y en realidad no es el don que yo tengo. Dios nunca se equivoca, lo que nos equivocamos uno nosotros. Dios te da un don y ese don tú lo tienes que ejercitar, no dudar, porque si tú dices no es, estás poniendo en duda. O sea, tu fe, el don de fe, como dice aquí en el versículo 9, no lo has desarrollado, ¿sí? Porque todo lo que Dios da es a nosotros sus hijos. Amén. Amén. Quería contar algo. Es como más o menos lo que nos ha venido hablando últimamente de Dios. Él nos quiere de una manera que nosotros no nos miramos. Por ejemplo, nos pasó algo hace unas pocas semanas atrás con la escena de trabajo, una de tantas. Que renuncié, presenté mi carta de renuncia. Y es muy en ese momento. Yo no quería saber más del trabajo y me fui. Entonces, me fui a casi a almorzar. Entonces, estaba en un local de comidas rápidas y me venía en mi mente. Porque, o sea, se venía en mi mente ya ves como de ser, que por aquí, por allá. O sea, sí me encuentro en realidad desprenderme de mi trabajo porque tengo la certeza de que él me lo dio. Porque fueron muchos años trabajando por ese trabajo, algo fijo, estable. Y bueno, ese es otro testimonio en mi vida de cómo se dio ese trabajo para mí entre tantas personas que estaban ahí postulando para el puesto. Entonces, yo estaba así triste ese día, porque prácticamente había dejado mi trabajo. Y me viene a mi mente, tranquila, porque, o sea, como tú te ves, no es que te mira Dios. Ya, entonces, más o menos va relacionado con el tema de los dones, porque a veces no nos sentimos capaces de buscar y de activar esos dones espirituales que a veces Dios o su Espíritu Santo nos puede dar. Hay una cosa que me vino a la mente y eso es el espíritu que me da a entender. Hay una secta que para convencer a las personas que están llevándole el estudio bíblico, le dicen, consulta con la almohada si es verdad lo que te estamos diciendo. Entonces yo les quiero tomar esas enseñanzas de esta secta a ustedes, a Reinaldo especialmente. Consulte con la almohada el don que Dios te ha dado, ¿sí? Para que lo pongas en práctica, lo pongas activado, lo digo acá,
activa el mente, no lo dejes que dormir. Como dice la pastora siempre, no tengas vago al Espíritu Santo, hagamos trabajar. Sí. Bueno, en sí también se podría decir que el llamado de Dios, muchas veces nosotros no lo entendemos. O sea, no entendemos de verdad cuáles son esos dones que el Señor tiene. Yo recuerdo que yo no entendía el por qué yo me levantaba de madrugada. ¿Por qué me levantaba de madrugada? Y muchas veces el Señor ponía nombres de las personas. Y yo decía, o sea, estaba recién empezando. ¿Y qué hago? O sea, ora. O sea, se supone que sí, ora. Pero yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y después de orar y orar y orar por la persona, luego cuando yo ya poco a poco yo iba entendiendo que se ora por el Espíritu, que se ora por el Espíritu es el que te guía. Entonces venía a mi mente el por qué ya específicamente tenía que orar por la persona. Yo no lo entendía, de verdad, yo decía, ¿por qué yo tengo que orar? Y pasó mucho tiempo cuando yo empecé, hasta cuando hubo por medio de la profeta, recuerda pastora, que fue el llamado de interceder. Y yo decía, ay, ese era por eso. Y yo no entendía también por qué cuando las personas, a veces, yo no puedo poner iba en el balcón y estaban peleándose unos hombres ahí. Le iban a partir la botella a un señor mayor de edad. Y yo bajaba de la escalera y comiendo y yo digo, para allí, porque ya veía yo que estábamos en la tortuga así. Entonces, oiga, yo estaba recién empezando y me dio, y yo digo, Señor, yo estaba así para digo, Dios mío, ayúdame. Le vamos a partir la cabeza, y me paré en medio. Digo, Señor, me dice, pero es que tú me vienes y me gritas y no sé qué, y no sé cuándo, o sea, y todo mi juego. Y yo le digo, Señor, yo le pido perdón por él. O sea, yo recién estaba empezando y digo, Señor, yo le pido perdón por él, perdónelo. De verdad, él no se lo dijo, es verdad, pero perdónelo. No le vaya a voltear, no le vaya a tirar esa botella porque peor va a ser la cosa y usted se va a ir preso. Mire que ya por ahí ya viene la ambulancia. Y yo comencé ahí, entonces, desde ahí yo venía entendiendo, esto es, este es. Pero como yo le acababa de preguntar al pastor y le decía, es el llamado que el Señor hace a uno, pero también la búsqueda que tú tienes para saber qué es, ¿verdad? ¿Cómo es? Mire, lo que dice en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda y nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Esto nos ya lleva a que el Espíritu es el que nos hace interceder. Si nosotros no buscamos oración, en ayuno, en pintura, al Espíritu Santo, a Jesús, a nuestro Dios y Salvador, no vamos a poder tener ese don activado por intermedio del Espíritu Santo. Necesitamos hacer que ese don trabaje, activarlo. ¿Amén? Necesitamos entonces más búsqueda, como decía hoy día Luisa. Más búsqueda, Más búsqueda. más búsqueda. Entre más buscamos, más sensibles somos a la voz de Dios. Una pregunta. El hecho de sentir el dolor de las personas también se considera un don individual. Sí, viene a ser un don porque sientes el dolor que está pasando por la otra persona. Porque el don es un don especial de sensibilidad, de amor a la otra persona. Sientes ese mismo dolor que siente esa persona, lo siente uno. Y pareciera una cosa tremenda, pero no es un don tan común. Y no estoy diciendo con esto, ay, pobrecito, no, me refiero a que más bien es algo importante, porque sentir lo que le pasa a la otra persona, experimentarlo en ti, es fuerte, porque lo siente y es la forma en que le puedes ayudar, bien sea en oración, bien sea en de pronto hablando una palabra, de pronto la persona necesita un abrazo
Y en el momento que experimentas ese dolor, tal vez el mismo Espíritu Santo te guía y te dice, abrázala, o dale la mano, o ora por ella. El Espíritu Santo te va a guiar en ese momento y va a hacer que tú desarrolles eso. Y yo, no sé, lo veo para mí parecer algo demasiado, o sea, bueno, porque imagínate saber que lo que puedes experimentar al lado de la persona. ¿Cuánta gente está necesitada? Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, llevar las cargas, de sentir ese dolor de esa persona. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Porque si yo lloro, si ella llora, yo lloro. Si ella ríe, lloré. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Tenemos que ser como la famosa palabra de moda, empático. Compasivo. Empático. Sí. Lo de no podemos decir que llama empatía, ¿verdad? Mi cambio está la línea de no espiritual, algo bastante fuerte. ¿Cuánta gente anda en la calle a veces así, llena de dolor, llena de tristeza? Yo he encontrado así personas aquí, a ver, que los chicos a veces cuando van a comer dicen, mami, por favor. Pero no, es que esa señora necesita. Y si uno necesita, no, date ahorita. ¿Por qué creen? Porque es la forma en manifestar. Es lo que decían antes Kevin en el culto, ¿no? Que me encantó mucho porque, o sea, es verdad, nos cuesta abrazar, pero no nos tiene que tocar, que son vidas que necesitan de un hogar. Salieron de su hogar quizás porque nadie les habla de él. Mira, nuestro vamos y tu pequeño hombre evidente que yo, donde yo nací, donde yo nací, fue una persona aceptó a Cristo, tú lo abrazó, todo. Sí, yo en la iglesia, pero ese día que aceptó a Cristo, tú lo abrazó, tu familia, nadie, solo, y después de ir, este hermano, después de ir a vivir, y se lo fue a buscar, y encontramos una esquina una de bien, y lo llamamos, ¿por qué está? Y nos dice pues que fue un vehículo y eso nos impactó. Dice, sí, ves, el libro del mercado. Sí, ellos, yo salí en la casa y le dije, hola hermano, a los tiempos que te veo. Y cada uno de los que están ahí le da un abrazo. Y extrañamos dónde te había ido. Le digo, dije, yo dejé de ir solamente cuando me acerqué aquí y me abrazamos. Y después nunca más te abrazó. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí tenemos una congregación que a todos les da la hora de vivir. Guardemos cumplir como en familia. Por eso es que nuestro nombre, nuestra denominación es Familia Dios. Y como estamos dignos, tenemos que abrazar, hacerlo de darle la Biblia. Y no solo ese día que llegó, sino siempre recibirlo con un abrazo familiar. Tener economía un con otro. Amén. Bueno, damos gracias a todos los que van a ver si van a ver este video. Suscríbanse al canal, pongan un like, pongan un me gusta, pongan su comentario ahí para ver en qué podemos mejorar, en qué cosa. Que sugerencias también pongan ahí en los comentarios qué les gustaría escuchar de nosotros. ¿Sí? Gracias, Dios me los bendiga. Amén. Un resto de semana bendecido para todos ustedes, los que nos escuchan. Dios te los bendiga, que la paz, el gozo y el amor de Cristo en especial esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.